Hola, buenos días a todos. Queríamos daros la bienvenida a este webinar sobre almacenamiento en hibridación, la convocatoria que lleva abierta ya casi 2 meses y que lideran desde la Subdirección General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de energía. Vamos a organizar el webinar con una breve introducción por mi parte de la situación del PERTE y enseguida entraremos en materia y Miriam y Daniel os contarán las principales cuestiones relativas a esta convocatoria. No sé si estáis viendo la presentación. Gracias, Sergio. Nos gusta cuando solemos montar webinars asociados a todas las líneas de ayudas que sacamos y nos gusta dar una pincelada de dónde estamos en la evolución del PERTE donde se integran estas ayudas. Sabéis que en diciembre de 2021 el Gobierno aprobó un PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, que se centraba en toda la cadena de valor de las energías renovables, el hidrógeno y el almacenamiento, incluyendo desde la I+D+I al despliegue, pasando por cuestiones como la fabricación, que para IDA eran novedosas, pero que hemos querido incluir también por la importancia de apoyar toda la cadena de valor asociada a este sector. Esta importancia la vemos nosotros y la ve la Comisión Europea. Si estáis siguiendo los últimos acontecimientos, esta semana mismo han publicado un paquete de nuevo fomentando cuestiones como la fabricación de componentes en este sector, ¿no? Eh, para pasar la presentación, no sé si la paso yo, la pasas tú, Sergio. Mm, mm, mm. Disculpad que tenemos un pequeño problema para pasar las slides de la presentación. Ahora. Ahora, bueno, esto es lo que os comentaba. Dentro del PERTE teníamos tres fases, la I+D+I, las capacidades y el despliegue, y habíamos desplegado toda una serie de actuaciones en cada una de esas fases, ¿no? En relación con la materia que más nos afecta hoy, que es la de almacenamiento, pues teníamos desde una convocatoria de almacenamiento innovador, que ya sacamos en su día, a convocatorias asociadas más con el despliegue de la tecnología del almacenamiento. De la que vamos a hablar hoy es la de almacenamiento en hibridación. Habrá una futura convocatoria relacionada con el almacenamiento standalone, pero no solo. Dentro de esta componente del PERTE también queríamos fomentar unos nuevos modelos de negocio asociados a la transición energética, que está muy vinculada a temas como gestión de la demanda, una mayor flexibilidad del sistema eléctrico o los sandboxes, ¿no? ¿Dónde estamos a día de hoy? En la parte de renovables hemos desplegado ayudas para biogás, para redes de calor y frío, que ya está cerrada la convocatoria y ya estamos evaluando. Tenemos abiertas justo y a punto de cerrar convocatorias de repotenciación circular y de renovables marinas. De hecho, la de repotenciación ya cerró. Y en el pipeline hay ayudas para geotermia profunda e instalaciones de producción de electricidad y calor a partir de energías renovables en sustitución de fósiles. Como veis, el abanico de tecnologías es muy amplio porque el sector es muy amplio y porque hay distintas áreas de las renovables donde tenemos necesidad de actuar. Y aquí no estamos incluyendo temas como el autoconsumo, para el cual el plan de recuperación está siendo un punto de inflexión absoluto, junto con un marco regulatorio estable, ¿no? Pero porque tengáis la cifra en mente, en autoconsumo hemos sacado 1.320 millones de ayudas, junto con almacenamiento detrás del contador y renovables térmicas en residencial. Son de gestión por parte de las comunidades autónomas y prácticamente ya la totalidad del presupuesto se ha asignado a las comunidades autónomas. Es decir, la demanda en autoconsumo ha sido muy, muy, muy grande
y nos hace pensar que podamos darle continuidad, ¿no? Otra parte del PERTE era el fomentar también no solo tecnología, sino otra forma de hacer las cosas. Y sabéis que hemos sacado líneas de apoyo al desarrollo de las comunidades energéticas. Hubo unas dos primeras convocatorias del CIE Implementa con un presupuesto de 40 millones que se concedieron prácticamente ya en su totalidad y ante el éxito que tuvieron, pues hemos sacado dos nuevas convocatorias que están actualmente en fase de evaluación. Y tenemos ayudas no solo para esas comunidades energéticas en sí, sino también para las oficinas de transferencia comunitaria que permitan el habilitar, el desarrollar esas comunidades energéticas. Esa convocatoria de 20 millones también tiene ya el plazo cerrado y están en evaluación los expedientes. En el marco de la componente 8 del plan, como os decía, salió una convocatoria de proyectos innovadores de I+D+, y en almacenamiento que ya está resuelta. La parte de repotenciación circular tenía un presupuesto específico para el almacenamiento y la otra gran línea sacada hasta ahora es la de almacenamiento hibridado con renovables, que es de la que os hablarán más en detalle Miriam y Daniel, perdón, a continuación. Está en el pipeline también la convocatoria de nuevos modelos de negocios. Se publicó la orden ministerial en enero de este año y en las próximas semanas, meses, tendréis a disposición también esta nueva convocatoria. En materia de hidrógeno renovable, hemos desplegado ya varios instrumentos de ayudas. La convocatoria de pioneros con 150 millones de euros que era para el despliegue de proyectos de producción y consumo de hidrógeno renovable, que tuvo muy buena acogida, tan buena acogida que ya tenemos publicada la propuesta de resolución definitiva y que la ministra anunció hace muy poquito una nueva convocatoria en los próximos meses. Pero, como os decía antes, no hemos cubierto solo la parte de despliegue, sino que a través del programa de cadena de valor sacamos también una serie de convocatorias destinadas a las líneas de fabricación, a las líneas de ensayo, a la movilidad, a los grandes demostradores, que también han tenido bastante buena acogida y que ya están en fase de o bien de resolución definitiva o bien de resolución provisional que se pueden consultar a través de nuestra web. En enero también publicamos el Real Decreto correspondiente a la primera oleada del IPCI de hidrógeno relacionado con 4 proyectos concretos que aprobó la Comisión Europea y está pendiente de publicar el segundo Real Decreto relacionado con la oleada de industria y que tendrá también un presupuesto bastante considerable. Entonces, a modo de resumen, como podéis ver, hemos marcado dentro de todas las actuaciones que se contemplaban en el PERTE aquellas para las cuales ya hemos iniciado ya hay instrumentos jurídicos, ya hay órdenes de bases o convocatorias y como veréis son la amplia mayoría. En los próximos meses las que faltan las acabaremos de completar. Y solo por dar una pincelada de la importancia de lo que estamos haciendo en concreto con temas de almacenamiento y de flexibilidad. Está claro que vivimos un sistema eléctrico que está en constante evolución. Los que sufrís tanto el Diario Oficial de la Unión Europea como el BOE lo sabéis bien. Pues desde la publicación de sandboxes hace unos meses, la publicación de la orden de nuevos modelos de negocio, la consulta pública del agregador independiente, Reales Decreto Ley de finales de año, la creación de la división dentro de la Dirección General de Política Energética y Mina para acelerar los permisos, la publicación ayer de la Comisión de su propuesta de reforma del mercado eléctrico. Está claro que vamos hacia un sistema eléctrico que ha de ser mucho más flexible y convocatorias como la de almacenamiento en hibridación creo que van en esa línea de conseguir esa mayor flexibilidad. Miriam, Daniel, os dejo paso y quedo a disposición para cualquier consulta que pueda haber. ¿Qué tal? Buenos días. Entiendo que ya me escucháis y que todo va bien. Bueno, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a este webinar en el que esperamos resolver todas las dudas que queden pendientes a unos días, casi un mes unos días de cierre de la convocatoria, que ya lleva un tiempo abierta. Entonces, bueno, sin más dilación voy a pasar a compartir la presentación que creo que ya podéis ver. Entonces, como ya ha dicho Miguel, esta sería una convocatoria para proyectos que denominamos innovadores, porque es la denominación de la componente 8 Inversión 1 dentro de lo que es el CIT de la Comisión Europea de almacenamiento energético, siempre hibridado con instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes de energías renovables.
Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que Miguel ya os ha comentado un poco cuál sería el marco general en términos del PERTE, pero bueno, quizá por dar algunas pinceladas más, a mí sí que me gustaría señalar que esto está enmarcado dentro de también el cumplimiento más allá de la parte de apoyo de la inversión, que sería lo que tenemos abajo de la diapositiva, de nuestro marco estratégico de energía y clima para alcanzar esos 6 gigavatios en el sector eléctrico de almacenamiento, pero también las necesidades ampliadas que incluye la estrategia de almacenamiento energético, que tendrían que ver con 20 gigavatios en 2030 y 30 gigavatios para el año 2050. Y que para eso, bueno, pues hemos trabajado en paralelo, como bien decía Miguel, creo que todas las personas que estaréis siguiendo probablemente las nuevas modificaciones del Boletín Oficial del Estado y también del de la Unión Europea, pues veréis que el marco regulatorio está en constante y dinámica transformación. Y entonces, bueno, pues estamos presentando hoy este apoyo a la inversión. Estaríamos dentro de la inversión 1 de la componente 8, despliegue del almacenamiento energético, que en total tiene asignados 684 millones de euros. Pero que bueno, que Miguel ya apuntaba que esto no es, digamos, la única fuente de despliegue o de la única palanca para el despliegue del almacenamiento energético, porque bueno, también tenemos esta convocatoria que abriremos en unos meses de nuevos modelos de negocio en la transición energética en la que intentamos precisamente reforzarnos en la fase 2 de capacidades para tener estos nuevos negocios y estas empresas que sean capaces de ser tractoras para el despliegue del almacenamiento energético, no en sí en forma de instalaciones como la que tenemos aquí, pero también para dar nuevas capacidades dentro del PERTE. Entonces, sí que quería hacer un breve repaso de cuáles son algunas de las cuestiones o de lo que está también por venir para estos instrumentos para el despliegue del almacenamiento energético dentro de la componente 8 inversión 1. Entonces, en ese sentido, tendríamos por un lado, bueno, ese Real Decreto que la concesión depende de las comunidades autónomas de ayudas para autoconsumo con adición de almacenamiento, tan exitoso como ya comentaba Miguel, en el cual ha habido una gran acogida también para el almacenamiento energético detrás del contador, no solo para la parte de generación, y nos ha permitido además que para aquellos proyectos de autoconsumo ya existentes se pudiera añadir almacenamiento energético en algunos de los en los que no se disponía de ellos. Esa resolución definitiva para la primera parte del PERTE era de en I+D, de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético. También en esa, digamos, conjugación con el trabajo realizado en la componente 7, el programas de ayudas para la repotenciación y renovación de instalaciones eólicas y también hidráulicas, se permite la adición de almacenamiento energético y esto sucederá también en algunas de las líneas futuras, o sea, para poder, para las nuevas instalaciones, tener tanto generación como almacenamiento en esta visión integral. Y luego la convocatoria que nos ocupa el día de hoy, que está abierto, el almacenamiento delante del contador hibridado. Y por último, pues ya creo que lo hemos anunciado ya muchas veces, pero estamos trabajando en la prenotificación bueno, ya en la notificación de la ayuda de Estado enviada a la Comisión Europea y esperamos que esta convocatoria para proyectos standalone de almacenamiento salga en el mínimo plazo posible. Todo esto para cumplir con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de tener 600 megavatios adjudicados este año y 600 megavatios instalados en el segundo trimestre de 2026 para cubrir esos 684 millones de euros de almacenamiento energético. Yo creo que es de sobra conocido para todo el mundo la orden de bases y la primera convocatoria. Orden de bases, la orden TET 1177-2022 y esa resolución también del 21 de diciembre de 2022 por el cual se articula esta primera convocatoria. Después, en función del éxito de la misma, que esperamos que sea muy amplio, podrán venir más. Y pasando un poco a cuáles son las principales cuestiones de la orden de bases, pues señalar que se financiaría el almacenamiento siempre asociado a instalaciones renovables, porque vamos por el artículo 41 del Reglamento General de Exención por categorías y, por tanto, es necesario, en todo caso,
que esté asociado a generación renovable. Pero permitimos dos opciones. Por un lado, que este almacenamiento se añada a instalaciones existentes y por otro lado, que instalaciones que estén ya en proyectos, instalaciones de renovables que ya tengan un proyecto, podamos financiar el almacenamiento, por ejemplo, para aquellas instalaciones que vayan sujetas a mercado. Entonces, en ese sentido, seguimos un enfoque de neutralidad tecnológica, o sea, no seleccionamos unas tecnologías con respecto a otras. Digamos que la única cuestión tecnológica a la que se alude es que no vamos a financiar en esta convocatoria proyectos que estén basados en hidrógeno renovable, porque ya tenemos una componente 9, como se ha señalado antes, que cubre estas tecnologías, pero en ese sentido lo que analizamos son las características y digamos, todas las características técnicas que permiten una mejor integración de renovables y eso es lo que se evalúa, no la tecnología en sí. Entonces, estaría, como señalaba antes, a la consecución de todos los objetivos, tanto de la estrategia de almacenamiento como del plan de recuperación, transformación y resiliencia, bueno, para la consideración, para definir qué consideramos exactamente una instalación hibridada, aplica todo lo previsto en el Real Decreto 1183-2020 relativo a los permisos de acceso y conexión. Esto no quiere decir que una instalación determinada deba tener estos permisos de acceso y conexión a día de hoy, sino que lo tendrá que tener en algún momento en el futuro, pero las definiciones son las de la normativa vigente y en concreto las de esta norma, ¿vale? Son líneas que están articuladas a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por eso ahora estamos recogiendo todos y cada uno de los proyectos y en función de la puntuación que obtenga cada uno de ellos se irán asignando por orden. La intensidad de ayuda varía entre el 44 y el 40 y el 65% para las entidades empresariales y en el caso de aquellas entidades 100%, o sea, universidades y centros tecnológicos y de investigación que sean públicos y que no tengan ánimo de lucro según tal y como lo define el Reglamento General de Exención por categorías, no les aplicaría la normativa de ayudas de Estado y podrían obtener una financiación de hasta el 100%, es decir, siempre y cuando no vendan bienes y servicios en el mercado. El presupuesto podrá alcanzar hasta 240 millones de euros en las distintas convocatorias. En principio serían dos. Ahora tenemos 150 millones de euros y luego tendríamos ese margen pendiente para esta convocatoria y para otras en función de cuál es la competitividad de cada uno de ellos y la competencia. Y pasando a la siguiente slide, pues simplemente señalar algunas de las características principales de la primera convocatoria de almacenamiento hibridado. Primero, que estamos ya a punto de cerrarla, no queda mucho. Se ha ampliado un día el cierre de la presentación de solicitudes entre el 18 de enero hasta el 21 de marzo. Creo que es muy importante señalar en este sentido que siempre recomendamos no dejar las solicitudes para el último día. Algunas ya afortunadamente ya están presentadas formalmente, con lo cual vemos que nuestras recomendaciones se han cumplido en alguno de los casos, pero hay determinadas cuestiones técnicas como la instalación de la firma electrónica que si esto se deja para el último día, que sería además a las 12 bueno, en la hora peninsular, en algunos casos podría dar fallos y sería una pena que no se presentaran proyectos por apurar el plazo. Y bueno, en respecto a eso también señalar que hay 150 millones de euros de presupuesto total y para eso se han reservado un presupuesto concreto para las Islas Canarias en 20 millones de euros y 6 millones de euros para las Islas Baleares. Ya señalaba antes que el carácter intrínseco innovador es intrínseco a la convocatoria, ya que el almacenamiento energético no está ampliamente desplegado en nuestro sistema eléctrico, por lo tanto no solicitamos ningún tipo de TRL o de grado de desarrollo tecnológico específico para poder presentarse a la convocatoria. Señalaba antes también que no es necesario a priori obtener los permisos de acceso y conexión en el momento de la solicitud, pero evidentemente para que estas instalaciones estén operativas, pues se presupone que en algún momento a la hora de finalizar estos tendrán que estar disponibles. Y la fecha máxima
para finalización de estos proyectos es el 30 de abril de 2026, precisamente para asegurar el cumplimiento de ese segundo hito que mencionaba antes, que es tener los proyectos operativos y justificados como tarde en junio de 2026. Entonces, con respecto a los requisitos de elegibilidad, hemos incluido un tamaño mínimo de 1 megavatio o 1 megavatio hora en función de si es potencia o energía. Para las instalaciones, la capacidad de almacenamiento tendría que ser al menos de 2 horas, y luego hay otra serie de restricciones adicionales. Por un lado, que no se puede superar la ratio de 1 megavatio de potencia del sistema de almacenamiento con respecto a la potencia de la instalación de producción con la que se hibride. O sea, es decir, que si tenemos 1 megavatio de potencia renovable, el máximo que puedo instalar es 1 megavatio de potencia de almacenamiento. Y esto tiene que ver con que, como vamos a través del artículo 41 del Reglamento General de Exención por Categorías, para que no haya ningún problema de compatibilidad y no se entienda que ese almacenamiento pudiera ser de tipo standalone o independiente, pues no se puede sobredimensionar. La potencia de almacenamiento de la instalación deberá ser al menos un 40% de la potencia de generación de la planta con la que se hibride. Esta es una de las conclusiones, digamos, de las características que hemos introducido específicamente en esta convocatoria, porque lo que se quiere financiar son proyectos que den la suficiente capacidad de respaldo al sistema eléctrico y por tanto, entendemos que lo mínimo es tener ese 40% de la potencia de generación de la planta con la que se hibrida. Es necesario que los proyectos cumplan el principio del DNSH en cumplimiento con el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia. Esto es un marco para todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, con lo cual incluiremos un test de autoevaluación para poder que lo complementen los promotores y también otra serie de cuestiones para asegurarnos que esto es así, ¿no? El almacenamiento debe compartir un punto de conexión a la red con la instalación de generación. Esto es para demostrar también que es una hibridación, artículo 41 de nuevo del Reglamento General de Exención por Categorías. Otra de las cuestiones son relativas a la elegibilidad y a la permanencia de los proyectos, es que una vez finalizado el desarrollo del proyecto, que se procederá evidentemente a su explotación, tiene que estar vigente como mínimo por un periodo de 5 años y no podrá modificarse en ese periodo. Esta característica o esta restricción tiene que ver con la aplicación, por un lado, de la normativa nacional, la Ley General de Subvenciones, y por otro lado, con lo que tiene con el Reglamento General de Exención por Categorías. Por tanto, es una norma marco. Y los proyectos situados en Canarias y Baleares deben realizar acciones de recuperación ambiental del entorno. Esto tiene que ver con que estamos hablando de territorios especialmente frágiles en sus ecosistemas y es una de las condiciones necesarias para que estos proyectos sean financiables. No podrán, estos costes, por otro lado, son elegibles, ¿no? No podrán ser elegibles los proyectos que supongan, que hibriden el sistema de almacenamiento con tecnologías no renovables, porque entonces no podríamos acogernos al Reglamento General de Exención por Categorías en el artículo que estamos utilizando. Proyectos de almacenamiento de hidrógeno, ya lo he comentado antes. También dentro del Reglamento General de Exención por Categorías es necesario que todos los proyectos tengan efecto incentivador demostrado, es decir, que el inicio de los trabajos sea posterior a la solicitud de la ayuda en todos los casos. No se podrán ser financiables o bien proyectos que no estén en el territorio nacional o bien almacenamientos virtuales, entendiendo esto como un conjunto de almacenamientos distribuidos a lo largo del Estado, pero que no estén asociados directamente a la instalación. Y para aquellos tenemos una serie de criterios de evaluación y aquellos proyectos que no alcancen un mínimo del 20% de la puntuación máxima en estos tres criterios que aparecen aquí, características técnicas habilitadoras para la integración de renovables, viabilidad del proyecto y externalidades, no podrán ser elegibles para la convocatoria. Entonces, pasando a los costes subvencionables y a la ayuda, tendríamos un máximo de 15 millones de euros por empresa y proyecto y un máximo de 37,5 millones de euros concedidos para cada una de las entidades. Los costes elegibles son compatibles con el artículo 41 del Reglamento General de Exención por Categorías. Aparecen aquí en esta slide, están más detallados aún en las
en las FAQ y nos han llegado algunas preguntas que hemos ido respondiendo también, pero bueno, tiene que ver, yo creo que aquí habría que señalar sobre todo que tienen que ser costes que estén asociados de manera indubitativa al sistema de almacenamiento. En el caso de hibridación y de nuevas instalaciones, tendrá que haber una justificación de que esos costes elegibles son necesarios para el almacenamiento, o sea, no vamos a financiar la parte renovable. Y en lo relativo a la intensidad de ayuda, pues tendríamos, en función del tamaño de la empresa, pequeñas empresas 60%, medianas empresas 50% y grandes empresas 40%, esto en el territorio peninsular. Se añadiría además un 5% para aquellos proyectos que estén instalados en las islas, pudiendo alcanzar del 65 al 45% de intensidad de ayuda en función del tamaño de la empresa y, como señalaba antes, para el caso de universidades o centros tecnológicos de investigación sería hasta un 100%. Por otro lado, en cuanto a los criterios de valoración, tendríamos una parte que sería el criterio de valoración de viabilidad económica, en el cual se podría obtener un máximo de 35 sobre los 100 puntos. En este caso, algunas de las cuestiones que tenemos en cuenta son los costes subvencionables tanto por megavatio de potencia instalada como por megavatio hora de capacidad o de energía de almacenamiento posible, y por otro lado también el porcentaje de financiación privada con respecto a cada uno de los máximos de ayuda que podrán obtener las empresas, o en el caso agrupación la suma ponderada de todas ellas con respecto a lo que realmente se solicita, ¿no? En este caso también quizá aclarar que en el coste subvencionable hemos puesto unos valores que son unos valores mínimos por potencia de almacenamiento instalado y por capacidad de almacenamiento instalada para aplicar las fórmulas que aparecen, o sea, bueno, que se usarán y que aparecen en la convocatoria. Entonces, en ese sentido, esto no quiere decir que los proyectos, o sea, que sean los costes de mercado, ni mucho menos, sino que es un valor mínimo para hacer estos cálculos. En cuanto a las características técnicas habilitadoras para la integración de renovables, son parámetros eminentemente técnicos en todos los casos. Tendríamos algunos de ellos capacidad de almacenamiento, eficiencia del ciclo completo de carga y descarga, pues distintas inercias sintéticas y rodantes, y también otro tipo de cuestiones como bueno, la capacidad de provisión de potencia de cortocircuito trifásica, determinadas comportamientos con respecto a los huecos de tensión, entre otras cuestiones, ¿no? Otra de los criterios que se valoran es la viabilidad del proyecto con 10 sobre 100 puntos, y en este caso, pues por un lado se tendrá en cuenta cuál es la madurez y la capacidad del equipo que presentan los promotores para llevar a cabo el proyecto y cuál es su capacidad realmente de realizar este proyecto sin ponerlo en riesgo y cumpliendo evidentemente todos los hitos. Y en ese sentido se incluye también el requerimiento de incluir cuál sería la fecha estimada de cumplimiento de los hitos para cada uno de los casos, de los 3 hitos que tenemos en el proyecto, con esa planificación, y en el caso de que tengamos proyectos que se ejecutan de manera más temprana, pues tendrían una mayor viabilidad. Una mayor puntuación. Y por último, externalidades 30 sobre 100 puntos, pues cuestiones como la contribución al reto demográfico y a la transición justa, el empleo creado por el proyecto, directo o indirecto, el impacto que tendría en la cadena de valor industrial. Antes Miguel señalaba que es una de las cuestiones que más nos preocupa y por tanto se valora también la madurez y la capacidad de resiliencia con respecto a esta cadena de valor industrial. El impacto del proyecto en la zona en que se ubicará. Yo creo que somos conscientes de que cada día más los nuevos proyectos de renovables y almacenamiento energético tienen que tener en cuenta cuál es la sociedad con la que se relaciona y las zonas en las que se ubican los proyectos, y tener algún tipo digamos, impacto positivo en la zona, y esta es una de las cuestiones que también se puntúa positivamente. Aspectos ambientales con el objetivo de minimizar en lo máximo posible esa afección
afección ambiental al entorno, pues primando, por ejemplo, zonas en las que esa afección ambiental sea lo mínimo posible, incorporación de pymes al proyecto, impacto en la igualdad de género con medidas dentro del proyecto y realizadas por los promotores con una visión integrando la igualdad de género en el proyecto, entre otras cuestiones, la identificación de las cadenas de suministro necesarias y las principales vulnerabilidades y el nivel de innovación del proyecto y la participación de actores tecnológicos o de investigación para poder promover aquellas tecnologías que sean lo más maduras posibles y que nos den soluciones para la integración de las energías renovables. Entonces, en lo referente a la asignación del presupuesto de la convocatoria, sí que me gustaría señalar alguna de las cosas. En primer lugar, lo que vamos a hacer es asignar el presupuesto específico para los sistemas insulares. Entonces, bueno, tendríamos dos listas, una con los proyectos elegibles en Canarias y otra con los proyectos elegibles en Baleares. Las puntuaríamos todo de acuerdo a sus propios criterios, tanto económicos como de características técnicas habilitadoras para la integración de renovables y tendrían una puntuación en cada una de las listas. Se ordenaría y asignaría el presupuesto para las Islas Canarias y para las Islas Baleares. Entonces, en el caso de que hubiera alguno de los proyectos, o sea, una vez asignados esos proyectos, tendríamos una bolsa de proyectos en Canarias y Baleares que no han resultado o bien adjudicados o que no tienen o sea, digamos, el presupuesto completo de lo que han solicitado. Entonces, en ese caso, estos proyectos insulares pasarían a competir con todo el resto del presupuesto, con los proyectos presentados para el resto del territorio. En ese caso, como decía, la puntuación será la misma que han obtenido en referencia a sus territorios, es decir, tanto en la puntuación económica, que existen unos costes de referencia distintos, entendemos que los proyectos insulares tienen unas características diferentes que les hacen que el coste sea superior por cuestiones de transporte, por cuestiones de tamaño de los proyectos, entre otras, y por tanto, una vez teniendo que tengamos una lista con todas las puntuaciones de todos los proyectos, incluyendo los de los sistemas insulares, será una ordenación y asignación del presupuesto no específico de las islas. En cuanto a los hitos intermedios de control, una cuestión muy importante es que estos van a ser verificados y en el caso de que haya un desvío con respecto a la planificación incluida en la convocatoria, que como señalaba antes es una de las cuestiones puntuables y que va a dar puntos en función de si esa planificación indica que el proyecto va a tener un cumplimiento temprano. En el caso de que esos hitos intermedios de control a la hora de la verificación no se cumplan, procederán reintegros por desvíos. Están en este recuadro, en el centro de la transparencia, se procederá a un integro de la pérdida parcial del derecho al cobro de la ayuda del 0,5% por mes de incumplimiento del hito. Y luego, además, para ser totalmente coherentes con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el caso de que se finalicen después del 30 de abril de 2026, dará lugar al reintegro total o a la pérdida total del derecho al cobro de la ayuda. ¿Cuáles son los hitos que estamos teniendo en cuenta para esto? Pues 3 hitos. El primero, la declaración de impacto ambiental favorable, la autorización administrativa previa y, por último, la autorización administrativa de explotación definitiva. Y bueno, con esto paso la palabra a Daniel Pérez, que presentará el resto de la convocatoria. Muchas gracias. Los aspectos más prácticos. Gracias. Gracias, Miriam, y muchas gracias también a Aida y a todos los asistentes por su interés en la convocatoria. Yo voy a hablar brevemente de cómo debe realizarse la tramitación para presentar la solicitud de la ayuda a esta convocatoria. Voy a compartir la presentación. Desde la parte de tramitación. Vale. El plazo de presentación de solicitudes, como ya hemos venido diciendo, se abrió el pasado 18 de enero y va a finalizar el día 21 de marzo a las 12 horas peninsulares, una hora menos en Canarias. Aunque la convocatoria inicialmente preveía que este plazo finalizara el día 20 de marzo, ha sido prorrogado en aplicación de la Ley 39/2015 debido a que el día 20 de marzo es inhábil en la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, se recomienda que se realice
del trámite de solicitud con cierta antelación para anticipar problemas. La solicitud debe realizarse en la sede electrónica de IDAE y para realizar la solicitud recomendamos apoyarse en la guía de usuario que está disponible en la sede electrónica y también en el documento de preguntas frecuentes que hemos ido preparando. A la hora de realizar la solicitud, desde la página web de IDAE puede accederse a la sede electrónica pinchando en la parte derecha de la pantalla y una vez en la sede electrónica está disponible todas las plantillas y documentos que se han elaborado para dar soporte a la solicitud. En la sede electrónica, en la parte derecha, hay un enlace que lleva directamente al trámite y donde puede elegirse si iniciar un nuevo trámite de solicitud o bien acceder a un expediente ya iniciado previamente y con el que se desea continuar. Para realizar este trámite es necesario contar con certificado electrónico, así como haber instalado previamente el componente de firma electrónica. En cuanto a la documentación a entregar, una vez se ha entrado en el trámite de solicitud, está diferenciada en documentación obligatoria y documentación adicional. Dentro de la documentación obligatoria cabe destacar el formulario de la solicitud que debe completarse directamente en la plataforma, mientras que para el resto de carpetas la documentación debe agregarse. Recordamos que el tamaño máximo de los documentos que admite la plataforma es de 30 megas, por lo que en algunos casos puede suceder que sea necesario dividir los archivos a subir, lo que requiere tiempo y por eso incidimos en el mensaje de realizar el trámite lo antes posible. Y además de esta documentación obligatoria, existe una serie de carpetas dedicadas a documentación adicional, que es aquella documentación que, si bien no es obligatoria aportar en la solicitud, sí que va a ser tenida en cuenta en la evaluación de los proyectos. Además, dentro de la página web de IDAE, en la sede electrónica, se ha subido un documento Excel donde se recoge toda la documentación que se requiere entregar en la convocatoria. Este documento Excel pretende servir de ayuda mientras se realiza la solicitud y su entrega en la solicitud es voluntaria. En este Excel, además de recogerse el listado de todos los documentos disponibles, aparece también la nomenclatura con la que deben subirse los documentos a la sede electrónica y en la parte derecha se hace referencia a la documentación oficial, ya sea la orden de bases o la convocatoria, donde se requiere el documento en cuestión y además se indica en cada caso si el documento debe ser entregado por cada miembro de la agrupación en caso de que el solicitante sea una agrupación. Destacar en este punto que en el caso de la memoria económica se va a subir a lo largo del día de hoy un nuevo modelo que se recomienda que rellenen los solicitantes cuyos proyectos duren menos de 3 años. Será un modelo complementario al que ya se ha subido. Y destacar también que el pasado 28 de febrero de este año se publicó una corrección de 3 errores de la convocatoria que se aprobó el 21 de diciembre. Estos errores eran errores menores, algunos en referencia a los anexos, a la numeración de los anexos que estaban mal referenciados en el anexo 3 de la convocatoria. Se trataba del anexo sexto de documentación relativa al cumplimiento de las obligaciones y requisitos de los solicitantes y el anexo cuarto de indicadores de características técnicas y valoración. Y además se corregía una errata en la disposición 15ª para dejar claro, como ya se ha dicho antes, que el cómputo de los plazos de cumplimiento de los hitos intermedios de control será desde el momento de finalización del plazo para presentar las solicitudes. Y por mi parte nada más, decir que está abierto un buzón para resolver cualquier incidencia informática que se produzca en la realización de la solicitud y al que pueden dirigirse en cualquier momento, que es soporteinformático.almacenamiento@idae.es, y estamos respondiendo continuamente consultas de detalle acerca de la convocatoria, de la orden de bases y también acerca del procedimiento para la realización del trámite de solicitud. Este buzón es el de solicitudes.almacenamiento@idae.es. Y por último decir
que se disponen de un documento de preguntas frecuentes que está en la sede electrónica de IDAE y que se ha ido actualizando periódicamente. Actualmente la última actualización se produjo el 28 de febrero y se recomienda encarecidamente su consulta porque se han ido recopilando las consultas más repetidas que nos han ido llegando al buzón. Y esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias de nuevo por el interés y la asistencia a esta sesión y ahora quedamos a disposición de responder las preguntas que hayan surgido. Vamos a empezar con las preguntas que hemos recibido con antelación a la sesión, las que se han enviado con el registro. La primera pregunta, que se ha repetido varias veces, preguntaba si, además de consumir energía generada de la planta renovable, una batería adjudicataria de la ayuda podía consumir energía de la red para cargarse. Hola, buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar. Voy a responder a esta pregunta yo. En la orden de bases, en la orden TED 1177/2022 y en la convocatoria, no se regula la forma de operar las instalaciones que son objeto de esta ayuda. Estas instalaciones deberán cumplir, en todo caso, con las condiciones de hibridación establecidas en el Real Decreto 1183/2020 de 29 de diciembre y con la normativa del sector eléctrico. En cuanto a la compatibilidad de estas ayudas con los regímenes retributivos regulados, el apartado 3 del expositivo de la orden indica que algunas de estas instalaciones están acogidas a su vez a otras ayudas o participan en otros mecanismos retributivos, por lo que la entidad promotora deberá garantizar que la incorporación del almacenamiento no altera la adecuada retribución de los demás regímenes. Asimismo, se estará lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto Ley 14/2022 de 1 de agosto. Otra de las preguntas que hemos recibido sería si es necesario el desarrollo de alguna normativa adicional para poder autorizar instalaciones eléctricas de almacenamiento puro en los territorios no peninsulares. Otra vez nos referimos a la orden y a la convocatoria y esto solo, tanto la orden como la convocatoria, solo regulan, solo dan ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Hola, buenos días. Voy a continuar yo con otra de las preguntas que nos ha llegado, que es referente a la competencia para tramitar los proyectos. La pregunta en concreto dice que la planta solar que se pretende hibridar se tramitó por una comunidad autónoma por tener una potencia inferior a 50 megavatios. El nuevo proyecto de hibridación, al añadir almacenamiento, superaría estos 50 megavatios. Entonces, la pregunta es si este nuevo proyecto se tramitará por el Ministerio como un proyecto nuevo o será una ampliación del proyecto existente tramitado por una comunidad autónoma. Por un lado, según el artículo 33 de la Ley del Sector Eléctrico, de la Ley 24/2013, en concreto el apartado 12, se considera hibridación de instalaciones a la incorporación a una instalación módulos tanto de generación de electricidad con fuentes renovables como instalaciones de almacenamiento. En la Ley del Sector Eléctrico también, en el artículo 3, se regulan las competencias de la Administración General del Estado en este ámbito y en particular en el apartado 13 se establece que, que la competencia para autorizar instalaciones eléctricas en el caso de estar ubicadas en una sola comunidad autónoma, se hará en función de la potencia instalada de la instalación. Por tanto, al ser una instalación hibridada, se sumarán las potencias de todos los módulos que la compongan y al pasar de 50 megavatios existiría un cambio de órgano para la tramitación. También ha llegado una pregunta que decía si la hibridación con almacenamiento puede hacerse de manera química
como por ejemplo en un gas. Y bueno, en este caso, referirnos a la disposición cuarta de la convocatoria, que en su apartado 2b establece que será elegible cualquier tecnología que permita el almacenamiento de energía susceptible de ser incorporada a la red eléctrica, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la misma convocatoria. Y este apartado 1 de la convocatoria excluye explícitamente los proyectos de almacenamiento de hidrógeno. Tanto la orden como la convocatoria tienen una concepción de neutralidad tecnológica, excluyendo este tipo de proyectos que tienen su propia línea de ayudas. Además de todo esto, el proyecto debe cumplir todas las demás condiciones y requisitos que se han establecido tanto en la orden de bases como en la propia convocatoria. Buenas de nuevo. Otra de las preguntas, bueno, yo creo que la he respondido más o menos durante la exposición, pero tiene que ver con los costes de referencia para el cálculo de la viabilidad económica, que están expresados en euros por megavatio y euros por megavatio hora, que son más bajos que las soluciones comerciales disponibles actualmente. Si está planteada una revisión de estas referencias para ajustarse a la realidad, o sea, digamos que la respuesta es que, por un lado, que la revisión no está planteada y por otro lado que no son costes que se ajusten o no a la realidad, sino que son costes mínimos para hacer un cálculo de las puntuaciones relativas entre los costes que haya en las ofertas de los distintos promotores y otras. Por tanto, no, esta interpretación no es realmente la del objeto de la convocatoria. En eso se establecen como desde la perspectiva de la neutralidad tecnológica, por tanto, no son los costes asociados a ese tipo de tecnologías que la mayor parte de los promotores se imaginan que estamos proponiendo, sino que son los costes mínimos de todas las tecnologías disponibles para todo el rango, con lo cual no podrían identificarse con ninguna tecnología en concreto y simplemente se han introducido a objeto de tener una puntuación relativa entre unos proyectos y otros, y para poder aplicar la fórmula en ese sentido es necesario tener unos costes mínimos que son los que se han elegido en este caso. Muchas gracias. Hay otra pregunta que decía lo siguiente: si debido a la oferta comercial disponible y a la volatilidad de los precios, ¿cómo se gestionaría un cambio en la puntuación de la parte técnica y económica tras la adjudicación, una vez que se tenga en firme el equipo que se va a instalar, teniendo siempre en cuenta que el mínimo de megavatios y megavatios hora será el indicado en la solicitud y cualquier cambio sería a mayores? Bueno, en este caso hay que decir que las solicitudes serán evaluadas conforme a los criterios de evaluación que se han establecido tanto en la orden como en la convocatoria y en función de los valores y parámetros que la entidad solicitante haya declarado en la solicitud. Además, por tratarse de procedimientos de concesión en régimen de concurrencia competitiva y como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud una vez haya finalizado el plazo de presentación de solicitudes, tal y como indica el artículo 26 de la orden. Una vez se ha finalizado la fase de valoración, se publicará la resolución provisional y después de la fase de alegaciones y reformulaciones se formulará la propuesta de resolución definitiva, que tendrá que ser aceptada o rechazada por las entidades solicitantes. Finalmente, se adoptará la resolución definitiva y esta recogerá los compromisos que hayan asumido las entidades beneficiarias y que serán objeto de verificación una vez finalizado el proyecto. El artículo 24 de la orden y la disposición 18ª de la convocatoria regulan las modificaciones de la resolución de concesión, pero en ningún caso estas modificaciones pueden suponer un incremento de la subvención concedida ni afectar a los objetivos que se persiguen con la ayuda. Además, de acuerdo con el apartado 3 de la disposición 18ª de la convocatoria, no será necesaria modificar la resolución cuando se produzcan incrementos de hasta un 20% en los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, siempre que estos incrementos se compensen con la disminución de otros conceptos y que no se altere el importe total de la ayuda concedida. Hola, buenos días. Continuamos con la siguiente pregunta que nos ha llegado con el registro, que hace referencia a la plantilla de la memoria económica y se refiere a que en el caso de la construcción se haga un plazo inferior a los 4 años que se establece y por qué se actualiza la brecha de financiación con la tasa del 7%. En este sentido, se va a disponer en la sede electrónica un modelo
de plantilla de memoria económica a disposición de los promotores que quieran emplearlo para proyectos que duren 3 años o menos. Es decir, que su inversión se realice entre los años -2 al 0 o inferior. Y esta plantilla, pues, que se subirá en las próximas horas, estará disponible para todos aquellos que la quieran emplear. Sustancialmente es el único cambio que tiene respecto al que ya conocen. Bueno, tenemos también un par de preguntas referentes a compatibilidad con regímenes retributivos, en particular para instalaciones del RECORE. Y bueno, la pregunta en concreto es si se consideran como horas mínimas de funcionamiento aquellas que alimentan la batería, es decir, computan también como energía estándar aquella destinada a la batería. Bien, bueno, en primer lugar, este régimen de ayudas, regulado en la Orden Ministerial TED 1177-2022 de 29 de noviembre, ni la convocatoria de estas ayudas regulan la forma de operar de las instalaciones que obtengan o que sean objeto de las ayudas, ni tampoco sus regímenes de retribución en caso de estar acogidas a alguna. Es, por tanto, de obligado cumplimiento, evidentemente, toda la normativa aplicable y, en particular, pues, bueno, todo lo referente a hibridación y a los propios, bueno, a los requisitos de los propios regímenes retributivos. En el caso particular del régimen retributivo específico, regulado por el Real Decreto 413 de 2014, el artículo 21.2 define el número de horas equivalentes de funcionamiento de una instalación de producción de energía eléctrica en un periodo determinado como el cociente entre la energía vendida en el mercado en cualquiera de sus formas de contratación en un periodo expresado en kilovatios hora y la potencia instalada expresada en kilovatios. Por otro lado, tanto los artículos 27.5 y 28.3 del Real Decreto 1183 de 2020 de acceso y conexión establecen los requisitos relativos a los equipos de medida que permitan determinar de manera adecuada la energía generada por la instalación de producción de energía eléctrica y la correspondiente al almacenamiento y poder así llevar a cabo una adecuada retribución en el régimen que corresponda. Entonces, para garantizar la compatibilidad de las ayudas convocadas mediante esta orden con estos regímenes, las instalaciones deben cumplir todos los requisitos que se establecen o bien renunciar a la percepción de estos regímenes. En particular, es necesario garantizar que aquellas instalaciones que perciban un sistema de apoyo a la generación dispongan de los equipos de medida que permitan determinar fehacientemente qué parte de la energía procede de la generación renovable y cuál podría tener otro origen, pudiéndose, por ejemplo, haberse adquirido de la red para cargar el sistema de almacenamiento. En relación con esto, la pregunta continuaría como que cuáles serían entonces los riesgos de estas convocatorias para las instalaciones que reciban retribución, nuevamente en particular el RECORE. Bueno, bien, nuevamente esta orden ministerial no tiene por objeto regular nada relativo a la operación de las instalaciones, ni tampoco esta convocatoria. Entonces, bueno, insistir en que las instalaciones tienen que cumplir en todo momento las condiciones de hibridación establecidas en el Real Decreto 1183-2020 y toda la normativa, evidentemente, del sector eléctrico, así como las regulaciones, como decía antes, de los regímenes retributivos. En cuanto a la compatibilidad con estos regímenes, en el apartado 3 del dispositivo de la orden ya se indica que la entidad promotora tiene que garantizar que la incorporación del almacenamiento no altera la adecuada retribución de los regímenes que perciba y que será, por supuesto, de aplicación el artículo 33 del Real Decreto Ley 14/2022. Volviendo nuevamente al régimen retributivo específico, el artículo 26.2 establece que cualquier modificación de una instalación con derecho a régimen retributivo específico o de sus combustibles con relación a las características que ésta poseía en el momento de realizar la solicitud de inscripción en estado de explotación podrá dar lugar a la modificación del régimen retributivo de acuerdo con lo desarrollado en los siguientes apartados.
las inversiones realizadas no tendrán derecho a reconocimiento de retribución a la inversión adicional a la anteriormente otorgada, ni de retribución a la operación por el incremento de la energía correspondiente a la modificación. Y B, en el caso en que se aumente la potencia de la instalación, no tendrá derecho a la percepción de retribución a la operación la energía eléctrica generada imputable a la fracción de potencia ampliada. A estos efectos se prorrateará para cada unidad de energía generada la fracción de energía con derecho a retribución. De igual modo, añade, se actuará en aquellos casos en los que se realicen otras modificaciones en las instalaciones que supongan un aumento de la energía generada. Con respecto a otra de las preguntas que se han planteado es, creo que se ha respondido si podemos esperar una segunda convocatoria para proyectos de almacenamiento hibridado. Podemos esperar una segunda convocatoria. Esto dependerá de que en esta convocatoria haya un interés suficiente y se demuestre que existen proyectos excedentes necesarios para esa nueva segunda convocatoria. Y se pregunta también qué ocurriría si no se asigna el presupuesto de la presente convocatoria. Bueno, en primer lugar, esperamos que la convocatoria sea muy exitosa y se asigne el 100% del presupuesto, los 150 millones de euros, pero en el caso de que hubiera algún remanente, ya sea por renuncias o porque en algunos casos sea un poco inferior a los 150 millones de euros, este pasará a la bolsa de la componente 8 inversión 1, por tanto podría ser destinado para esta convocatoria o para cualquiera otra dentro de las componentes. Vale, continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta se refiere, así como otras que se han recibido ahora en directo a través del chat, sobre cuánto el plazo para resolver las ayudas de esta convocatoria. De acuerdo con la convocatoria y su disposición 17ª, el plazo máximo para resolver estas ayudas es de 6 meses desde el momento en que se ha abierto la convocatoria. Asimismo, a partir del sexto mes, si las entidades solicitantes si no se ha dictado resolución, las entidades solicitantes podrán dar desestimada ayuda, como dice la normativa vigente. Dicho esto, este plazo máximo de 6 meses, de acuerdo con la Ley General de Subvenciones, artículo 24.3, puede ser interrumpido en el caso de que los organismos de evaluación requieran informes ajenos al órgano instructor y que tengan que emitir un informe que sea decisivo para resolver. Pero en este caso, tal y como dice la misma disposición 17ª, este plazo se ha establecido que no podrá superar los 2 meses. La siguiente pregunta que hemos recibido refiere a si los sistemas de almacenamiento térmico son elegibles y, en particular, si la energía revertida desde el almacenamiento no es en su totalidad convertida en energía eléctrica. La finalidad, el almacenamiento térmico es elegible desde el principio de neutralidad tecnológica, que es el que rige esta orden de base y la convocatoria que está en curso. Pero la energía revertida debe ser en tu totalidad revertida como energía eléctrica. Además, se dispone en la ley del sector eléctrico que las instalaciones de almacenamiento son aquellas en las que se difiere el uso de electricidad de un momento posterior cuando fue generada, o que realizan la conversión de energía eléctrica en una forma de energía que se pueda almacenar para la subsiguiente reconversión de dicha energía en energía eléctrica. Por ello, todas las instalaciones que se hibriden con instalaciones de generación renovable tendrán como finalidad proveer de modo diferido energía susceptible de ser vendida a la red eléctrica. Entonces, en ese sentido, pues esperamos haber respondido convenientemente a esta pregunta, que sí, que toda la energía debe ser convertida finalmente en energía eléctrica útil para el sistema. Otra de las preguntas que hemos recibido planteaba un supuesto en el que se trata de un proyecto de almacenamiento hibridado con instalación fotovoltaica existente, en el que la empresa solicitante va a comprar la batería y subcontratar con una instaladora su instalación. Plantea que si el coste de esta instalación es menor del 80% del presupuesto total, sí cumpliría con las exigencias de subcontratación que establece el artículo 8 de la orden de bases. Y bueno, este es un caso que cumpliría las exigencias establecidas, teniendo en cuenta el resto de condiciones que también se establecen en el artículo 8 de la orden de bases. Este artículo dice que podrán subcontratarse las actuaciones que sean objeto de las ayudas, respetando los requisitos y prohibiciones establecidas en el artículo 29 de la Ley General de Subvenciones y en el artículo 68 de su Reglamento de Desarrollo.
Además, establece la condición de que se podrá subcontratar con terceros hasta el 80% de la actividad incentivada. Y en caso de subcontratación, habrán de preverse mecanismos para asegurar que las entidades subcontratistas cumplan con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, así como mecanismos para asegurar que se cumplan el resto de las condiciones establecidas tanto en las bases como en la convocatoria, garantizando en todo caso que la subcontratación no desvirtúa el papel de las entidades beneficiarias. Además, las convocatorias deben establecer los requisitos relativos a la prevención de los conflictos de interés en los contratistas y así se establece en la convocatoria. Y importante destacar que las entidades subcontratistas quedarán obligadas solo ante la entidad beneficiaria, que asume la total responsabilidad de la ejecución de la actuación. Y esta entidad beneficiaria es la que debe informar, en todo caso, sobre las entidades subcontratistas al órgano concedente de la subvención. Bueno, y ya vamos con la última pregunta de las que habíamos recibido previamente a esta sesión, ¿no? Y que son a las que se ha dado prioridad para contestar ahora. Y tiene que ver, es una pregunta bastante concreta. En Canarias, una planta fotovoltaica de generación conectada en media tensión, sin tener un autoconsumo asociado, puede verter a red la energía almacenada en una batería instalada en una misma planta. Entonces, bueno, en primer lugar, yo creo que lo más importante a la hora de responder esta pregunta o cualquier otra de las que son similares o están asociadas con la misma es que esta convocatoria no pretende regular para nada cuál es el régimen de funcionamiento del almacenamiento energético en las plantas hibridadas ni en ningún otro tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para el régimen de funcionamiento de estas plantas, remitimos en todo caso a lo que tiene que ver con la normativa vigente en la ley del sector eléctrico, así como todos sus reglamentos de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la orden ministerial, la orden TED 1177-2022 y la convocatoria que estamos presentando en el día de hoy no indican ningún tipo de limitación a la forma de operación de las plantas y a la capacidad que éstas tienen de verter a red la energía almacenada o no. O sea, esto se hará siempre de acuerdo, repito, a la legislación vigente en estas instalaciones, por dar alguno de los reglamentos de referencia, que entiendo que todo el mundo lo tiene bastante claro. Tienen que cumplir con todas las condiciones de hibridación establecidas en el Real Decreto 1183-2020 y con la normativa de acceso y conexión y con el resto de la normativa del sector eléctrico. Además, especialmente, ya de manera general, en el caso de que este tipo de instalaciones, la parte renovable, perciba alguna de las retribuciones del RECORE, aunque ya Lucía Blanco ha contestado a lo mismo, pues tendrán que cumplir con las condiciones de medida necesarias para lo mismo que están en la legislación. Adicionalmente, para otras dudas, la disposición cuarta de la convocatoria establece los requisitos de los proyectos objetos de ayuda. Entonces, bueno, como señalaba antes, ya hemos respondido todas las preguntas que se han hecho previamente y bueno, pasaremos ahora a responder algunas de las que se han ido haciendo sobre la marcha sobre el chat. O sea, quizá empiezo yo mientras nos organizamos un poco. Entonces, una de las cuestiones que nos pregunta, que ha habido varias preguntas al respecto, es si podemos volver a explicar por qué se va a subir una nueva memoria económica y qué proyectos deben utilizar esta versión. Entonces, que quede claro que esta nueva versión responde a una petición a través del buzón que tenemos de contacto. Entonces, se ha hecho para aquellos proyectos en el que se desee, pero que no es obligatorio para nada. O sea, en el caso de que un proyecto ya haya presentado su memoria económica y la memoria económica, el formato anterior, sea totalmente válido y óptimo para ese promotor, puede seguir presentándolo. En el caso de proyectos que ya tengan avanzado el trabajo en esa memoria económica también, pero se dispone de esta nueva versión para aquellos proyectos que quieran, por ejemplo, utilizar esa nueva memoria económica porque tienen alguna duda con respecto a la anterior o no les encaje.
Bueno, continúo con otra pregunta que se ha recibido, que sustancialmente si es necesario que para presentar la solicitud de ayudas se necesite disponer de una oferta vinculante a la hora de presentar la solicitud. No es necesario, o sea, no se requiere que exista una oferta vinculante entre el proveedor y el promotor a la hora de presentar ayudas. Pero lo que sí es cierto es que debe ser una oferta o propuesta sustancial que permita realizar correctamente, determinar correctamente el plan de negocio, funding gap, la brecha de financiación, y que luego se deberá y luego pues de esta actuación que si es finalmente elegible y recibe una subvención, todos aquellos datos que hayan puesto en su solicitud serán verificados en la fase de justificación. Y en todo caso, si los datos que figuran en la solicitud difieren de lo que se establece en la solicitud, en la resolución de ayudas, tal y como se expone en la cláusula 20ª de la convocatoria, pues tendrán que verificar importe de la ayuda, se tendrá que certificar la intensidad de la ayuda y en su caso se podrán acometer minoraciones de la misma en función de cada caso concreto. Otra de las preguntas que vemos ahora en el chat dice que ¿qué se considera la capacidad del sistema de almacenamiento, los datos de capacidad de almacenamiento del datasheet o la energía que llega a verter a la red, considerando pérdidas? Y bueno, hay una pregunta en el documento de FAQ que responde a esta cuestión y dice que para la capacidad del sistema de almacenamiento en megavatios hora y términos nominales se atenderá a la capacidad recogida en las hojas de datos o especificaciones técnicas del sistema. Si no aparece explicitada en dichas unidades y términos, se realizarán justificada y detalladamente los cálculos y conversiones necesarios hasta 6 decimales, si fuesen necesarios, en la memoria descriptiva del proyecto, aportando toda la documentación que fuese necesaria. Y estos datos son los que serán verificados posteriormente de acuerdo a lo que establece la disposición 20ª de la convocatoria relativa a la verificación de los proyectos. Otra de las preguntas que hemos recibido está relacionado con si es necesario aportar una certificación de que se cumple con el principio de NSH. En principio, en esta solicitud se habrá de aportar la declaración responsable de cumplimiento con este principio y además el cuestionario de autoevaluación en el que se ha de cumplimentar todas las pruebas documentales que se tienen o se tendrán y que respalden que se está cumpliendo con el principio de NSH. Aparte, para que un proyecto sea elegible en esta convocatoria, tiene que cumplirlo, tiene que estar alineado con el principio de NSH. Hemos recibido también diversas preguntas por este chat y también hemos recibido preguntas por correo electrónico referidas a cómo se va a contabilizar los empleos, cómo se deberán de justificar el empleo en el futuro. En este caso, nos tenemos que remitir a lo siguiente. En la disposición 19ª de la convocatoria, el apartado 3A, se indica que además de la documentación requerida en el artículo 25 de la orden de bases, se requerirá documentación justificativa de los empleos creados en los municipios locales y adyacentes. Esta documentación debe ser la necesaria para acreditar que se han cumplido los objetivos declarados por la entidad en su solicitud y también, desde luego, recogidos en la resolución definitiva. Y es responsabilidad de cada entidad beneficiaria ser capaz de acreditar la creación del empleo comprometido en la resolución de concesión. Asimismo, el apartado 4 de la misma disposición, toda la documentación justificativa será revisada durante el proceso de evaluación final y en los casos que sea necesario se podrá pedir documentación adicional y establecer los controles y verificaciones in situ que sean preceptivos. Entonces, lo que se va a valorar finalmente es el empleo creado como el número de personas involucradas en la ejecución del proyecto, tanto en la fase de construcción como en la fase de explotación subsiguiente. Sí, ha llegado también a través del chat una pregunta que dice que se indica que se debe mantener la instalación tal cual durante 5 años
Entonces, ¿qué ocurre si hay fallo en alguna de las baterías de almacenamiento o equipos que componen el proyecto y es necesario sustituirlo por otro y no lo hay de idénticas características? Bueno, estos plazos responden a la Ley General de Subvenciones. Indicamos en la disposición segunda, apartado 2G de la convocatoria, que el sistema de almacenamiento, una vez finalizado el desarrollo del proyecto, tiene que proceder a su explotación por un periodo de 5 años como mínimo, a contar desde el momento de finalización del proyecto, que viene definido en los artículos 1 y 15 de la orden de bases de esta convocatoria, de la orden TED 1177 de 2022, y que no podrá modificarse en un plazo mínimo de 5 años, teniendo que seguir vinculado a la instalación renovable con la que se hibrida, observándose lo establecido en el artículo 31.4 de la Ley 38/2003, Ley General de Subvenciones, sin perjuicio de las limitaciones que pudiera establecer la aplicación del artículo 41 del Reglamento General de Exención por categorías, que ese es el paraguas bajo el que sacamos este régimen de ayuda. Esas limitaciones se refieren a que el sistema de almacenamiento no puede desplazarse ni ver modificado su uso en este plazo de 5 años. Entonces, en este periodo no puede ser objeto de venta, transmisión o cambio de beneficiario no autorizado y deberá mantenerse en uso. Había otra de las preguntas que nos indicaban respecto a la poligonal, si podía ser entregado en otro formato diferente al que pedíamos. Entonces, según lo establecido en el anexo 3 de la convocatoria, hay que entregar un archivo que contenga la información necesaria para definir la poligonal ocupada por el proyecto en un formato compatible para leer en un sistema de información geográfica. Estas coordenadas deberán ser UTM. Dicho archivo debe ser suficiente para definir y distinguir la superficie ocupada por la envolvente de la instalación y la superficie nueva afectada por el proyecto, de acuerdo a las definiciones que se establecen en el apartado 1E del anexo 5. Los formatos compatibles GIS indicados en las FAQs recogen los más populares de intercambio de información geográfica. Sobre todo es tener un archivo compatible y en el que se puedan identificar perfectamente las coordenadas que se han utilizado. Hay otra pregunta en el chat que dice si en el caso de una gran empresa y proyecto insular el porcentaje máximo de ayuda es el 40%, que bueno, esto es incorrecto, el porcentaje máximo de ayuda en este caso sería 45%, y lo que plantea es que como se premia que no se solicite el porcentaje de ayuda máximo en los criterios de valoración, ¿qué porcentaje se debe indicar para no sufrir mucha penalización en este criterio? Y bueno, esto se resuelve con la convocatoria. Y es que en la disposición 15ª, en el apartado de cómo se van a evaluar los proyectos, en la parte de viabilidad económica, hay un subcriterio que evalúa precisamente la intensidad de ayuda solicitada en relación con la intensidad de ayuda máxima que según la tipología del solicitante y según la tipología del proyecto, es decir, donde esté ubicado, podría haber solicitado. Y comparando la intensidad de ayuda solicitada con esta intensidad de ayuda máxima que podía haber solicitado, se le otorga una puntuación que podrá ser de hasta 12,5 puntos sobre el total de los 100 de la evaluación del proyecto. También hay una pregunta relativa a los permisos de acceso y conexión y, se indica en el caso de que el permiso de conexión que concede la red eléctrica difiera de los megavatios solicitados, ¿habrá algún problema a la hora de justificar la modificación de la solicitud? Entonces, en ese sentido, sí que queríamos aclarar que la potencia concedida finalmente por el operador del sistema y recogida en el contrato técnico de acceso a red, de acuerdo con la normativa vigente, no será tenida en cuenta a los efectos de las definiciones incluidas en toda la solicitud y en la convocatoria ni para el cálculo de las ratios, con lo cual no se tendría en cuenta, ya que la potencia solicitada, que es la que tenemos en cuenta a la hora de la evaluación de toda la solicitud, no sería la misma que la instalada ni la otorgada. En ese caso también existen algunas FAQ que responden a esta duda en ese sentido. Entonces, invitamos también a la remisión a las mismas.
Hemos recibido también otra de las preguntas en relación al modelo para acreditar la adecuación del proyecto al principio de no causar perjuicio significativo. Se habla de si el proyecto en cuestión ya dispone de una DIA aprobada, se puede considerar el requisito de que cumple con la Directiva 2009/147/CE y demás. Entonces, el hecho de cumplir con la normativa vigente no es condición de que cumpla también con el DNSH, pero en relación a si esto sería una prueba documental para aportar o para verificarlo, sí que sería válido. Gracias. Vale, hay otra pregunta que consulta si en la convocatoria, cuando se determina que no se pueden incluir gastos generales, pero sí gastos de gestión de hasta un 7% del presupuesto subvencionable, si estos gastos de gestión corresponden a los gastos de gestión de la solicitud o se trata de otra tipología de gastos. Y bueno, la disposición quinta de la convocatoria, en el apartado 2E, establece explícitamente que son subvencionables los costes de gestión de la solicitud, así como los de justificación de la realización de las actuaciones de la ayuda, incluido la redacción de informes y demás documentación que sea requerida tanto para la solicitud como para la justificación. Y bueno, en este punto se dice que se consideran como costes de gestión de solicitud de la ayuda los gastos que la entidad solicitante o destinataria de la ayuda pudieran satisfacer a empresas o profesionales por llevar a cabo precisamente la gestión administrativa y documental de la solicitud. Sí que es cierto que establece la condición de que solo serán elegibles los costes de gestión que no superen el 7% del importe de los costes elegibles totales, sin ser incluidos los costes presentados en este párrafo, con hasta un máximo de 20.000 euros por expediente. Sí, tenemos una pregunta también referente a si se concede la subvención y finalmente la empresa decide no acometer el proyecto, si existe algún tipo de finalización. Bueno, este es un caso de incumplimiento y supondría tener que renunciar a la totalidad de la ayuda. En este sentido, recomiendo una lectura detallada de los artículos 30 y 31 de la orden de bases, donde se regulan todos los supuestos de incumplimiento que darían lugar a la pérdida del derecho a la ayuda. En este sentido, además, en particular en relación con esta pregunta, en el artículo 31 se establece que se considerará un incumplimiento total en el caso de que la potencia o capacidad de almacenamiento de la energía instalada real sea inferior al 70% de los valores para los que se concedió la ayuda de la resolución definitiva. Por lo tanto, de no acometer el proyecto, se estaría en un supuesto de incumplimiento total. Bueno, voy a tratar de responder a otra de las preguntas. Dice sobre el tema de los precios para el equipamiento, ya que esperamos que se disminuyan hasta que lleguemos al punto, al momento de la construcción, entiendo. ¿Podemos tenerlo en cuenta justificándolo con una estimación nuestra o tenemos que adjuntar las ofertas de los suministradores y tener en cuenta solo estos precios para la memoria económica? Entonces, bueno, señalar que la memoria económica es precisamente el documento en el que los promotores recogen cuáles son sus mejores estimaciones en tanto a los costes y a los ingresos de la memoria. Por tanto, evidentemente se podrán hacer las estimaciones que se consideren pertinentes por parte de cada uno de los promotores, pero sí que es cierto que para una evaluación de una mayor madurez del proyecto sí que agradecemos mucho que en todo caso se justifique el por qué se han elegido unos costes o no otros y se tienen algún tipo de previsión de precios futuros o bien contratos cerrados para una fecha determinada. Yo creo que como recomendación general, ya que lo que se evalúa es precisamente todas las memorias y la información que se nos proporciona por parte de los promotores, cuanta más clara sea cada una de la información que nosotros recibimos, más justificadas estén todas y cada una de las decisiones tomadas o de las hipótesis incluidas digamos, en los datos de la convocatoria, será mucho más fácil la evaluación. Por tanto, agradecemos mucho que estos documentos sean detallados, que se justifique cada uno de los pasos y que en el caso de que se puedan además acompañar y respaldar por ofertas reales, compromisos de pago, cualquier otro tipo de cuestiones, pues será mucho más sencilla la evaluación.
Hay otra consulta en el chat que dice que si la instalación del sistema de almacenamiento se va a realizar para una instalación ya existente, si se deberá solicitar nuevos permisos de acceso y conexión, así como los trámites medioambientales. Bueno, para el caso de los permisos de acceso y conexión, recomendamos consultar el Real Decreto 1183-2020 al que se hace referencia en la orden de bases de estas ayudas, y concretamente el artículo 27, que está dedicado precisamente a la hibridación de instalaciones de generación de electricidad con permisos de acceso y de conexión concedidos, e indica cómo proceder en el caso que se plantea. Bueno, quizá por aclarar un poco lo de la memoria, el tema de la memoria económica, ¿cuándo exactamente se va a actualizar la misma? Intento responder a esta, que es muy sencilla, entonces va a ser lo antes posible y en el transcurso de las próximas horas, con lo cual, como muy tarde en el día de hoy, estará ya lista. Bueno, y quizá respondiendo a una de las preguntas que tiene que ver con los hitos intermedios, ha habido varias en ese sentido, por tanto, tampoco me voy a referir a la respuesta o a la pregunta en concreto. Sí que, o sea, con respecto a los hitos intermedios y a los plazos que pueda seleccionar cada uno de los promotores, en este sentido sí que lo que queremos transmitir es que los plazos sean lo más realistas posibles, que nosotros hemos puesto unos plazos de referencia, pero que en todo caso esos plazos de referencia no son un plazo máximo, sino un plazo que está basado además en la legislación vigente y a esos plazos de referencia para obtener cada uno de los permisos, pero que no invalidan la presentación de la solicitud. Quizá ya que quedan aproximadamente, bueno, menos de 5 minutos para la finalización del webinar, yo quería de nuevo agradecer la asistencia a todos los y las presentes. Espero que se presenten todos los proyectos posibles, que la convocatoria sea un éxito y que, en todo caso, para aquellas preguntas que no nos ha dado tiempo a responder, bueno, pues de nuevo señalar que tenemos un buzón para recoger, digamos, todas estas solicitudes, que estamos respondiendo a todas las preguntas en el menor tiempo posible y que en el caso de que exista alguna duda, por favor, escribidnos y daremos respuesta lo antes posible. Esperamos haber podido responder la mayor parte de las preguntas, si no han sido todas o casi todas. Y bueno, de nuevo, muchas gracias y os invitamos sobre todo a que no lo dejéis para el día 21. Yo creo que este es el último mensaje, que la presentación de los proyectos cuanto antes se haga mejor, para evitar problemas de última hora, problemas técnicos, problemas de saturación de la plataforma y otro tipo de eventualidades que puedan surgir en el último momento. Y bueno, muchas gracias también a los asistentes y al equipo que ha estado aquí respondiendo a las preguntas en el minuto a minuto y bueno, y con mucha diligencia. Muchas gracias y nada, os animamos a presentar las solicitudes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.